En el ejercicio 5 hicimos uso del simulador PET de la Universidad de Colorado que nos suministró la universidad. Entonces, una vez abierto el simulador y resuelto todos los interrogantes del punto 5, entonces vamos a dar la explicación. Entonces, al mover el imán, ¿qué observa? Entonces, cuando entré al simulador y moví el imán, entonces al juntar el imán hacia la brújula, entonces podía ver que el campo magnético aumenta. En cambio, pues si lo alejaba, pues la intensidad de campo disminuía. Estas flechitas que están acá nos denotan la intensidad de campo. También pude ver que las flechas de la brújula se van alineando cada una con las líneas de fuerza que genera el imán. Estas flechitas se iban alineando con las líneas de fuerza del imán. El polo positivo del imán, que es ese, se me alineaba con el polo negativo de la brújula. Si lo movía del lugar y lo acercaba hacia el otro lado de la brújula, entonces el polo negativo del imán se me alinea con el polo positivo de la brújula. La otra pregunta me decía, al mover la brújula, ¿qué observo? Entonces, cuando yo muevo la brújula, eso era lo que les estaba diciendo arriba, la parte positiva de la brújula atrae la parte negativa del imán. Por eso es que la flechita de la brújula en la parte positiva queda indicando hacia la parte negativa. Si la muevo a la parte positiva del imán, la flechita del polo negativo de la brújula se me atrae. En el otro señalamiento me dice, señale la opción mostrar el medidor del campo, que es esta. Cuando le doy eso me da esto. Y mover en 5 posiciones diferentes el medidor de campo. Recuerde indicar los registros. Entonces, esto es un medidor de campo. Aquí me da B, que es la intensidad de campo magnético en Gauss, 8,59. Y las componentes de esta intensidad de campo magnético en X y la componente en Y. Entonces aquí vemos que mi intensidad de campo magnético es de 8,59 Gauss. La componente en X es 1,21 Gauss y la componente en Y es 8,50 Gauss. Así respectivamente para las 5 posiciones diferentes. Aquí podemos observar el campo magnético a 0,09 y las componentes en X y en Y. Como observaciones yo puedo decir que cuanto más se acerca el medidor al campo magnético del imán, la intensidad de campo aumenta. Entonces, entre más cerquita esté, mi intensidad de campo es más grande. Aquí ya está muy cerca, mi intensidad subió de 0 a 3,47. Cuando yo ubico el medidor de campo magnético en la mitad del imán, ahí es donde tengo la mayor cantidad o el máximo intensidad de campo. Al alejar el medidor, pues la intensidad disminuye. Cuando vemos acá, mire 0,28 que disminuyó la intensidad porque lo alejé del imán. Y pues eso concuerda en la primera observación que hicimos, que pues al estar más cerca el imán de la brújula, pues aumenta la intensidad de campo. En el 7 me dice, señale la opción planeta, mostrar planeta. Y 6 posiciones diferentes con la brújula. Indicar los registros y proponer las explicaciones necesarias. Entonces, bueno, las explicaciones son, la Tierra funciona como un imán gigante porque en su corteza hay un flujo constante de roca fundida que se conoce como magma.
y genera un campo magnético que protege la Tierra de la radiación. Aquí podemos resaltar que el polo norte magnético, que es el del imán, corresponde, que está en rojo, se encuentra en el polo sur geográfico. Podemos ver norte-sur, entonces el polo norte magnético se encuentra en el polo sur geográfico. Y el polo sur del imán se encuentra en el polo norte magnético, como lo vemos acá. El polo sur se encuentra en el polo norte geográfico. A medida que acerco la brújula al polo norte geográfico, la flecha de la brújula interna se alinea con el campo magnético. Entonces, si lo acerco, la flecha de la línea se alinea con el polo norte geográfico. Si hago lo contrario, llevo la brújula al polo sur geográfico, el polo norte magnético la va a buscar. Me sucede exactamente igual que con el imán y la brújula.